Desde hace siglos, la humanidad ha vivido bajo un velo tejido con dogmas, con miedos, con verdades incompletas, un velo tan sutil que la mayoría nunca sospecha de su existencia, y tan espeso que casi nadie logra atravesarlo. Ese velo oculta la verdad más poderosa de todas, una verdad capaz de cambiarlo todo. La realidad que ves, la que tocas, la que sientes como inmutable no es lo que parece. Es apenas un reflejo, una proyección, una sombra lanzada por algo infinitamente más profundo, tu propia mente. Detente un instante y piensa, ¿cuántas veces has sentido que lo que ocurre afuera responde, de alguna forma, a lo que llevas dentro? Ese pensamiento que de pronto se convierte en coincidencia, esa emoción que abre puertas inesperadas o las cierra con violencia, no son accidentes, son destellos, rastros de una ley que los antiguos conocían muy bien, pero este conocimiento fue prohibido, perseguido, enterrado bajo capas de silencio. ¿Por qué? Porque un ser humano que entiende que la mente crea la realidad es un ser humano que ya no puede ser manipulado. Un ser humano que despierta su poder interior es un ser humano imposible de controlar. Por eso los sabios fueron perseguidos, por eso los textos ardieron en hogueras, por eso las palabras sagradas fueron convertidas en dogmas, cadenas que disfrazaban la libertad como sumisión. Las élites lo comprendieron muy bien. Es más sencillo gobernar a un pueblo que se cree débil que a un pueblo consciente de que su verdadero poder no depende de nada externo, sino de la vibración de su propia conciencia. Y así, generación tras generación, ese velo siguió tejiéndose sobre los ojos de la humanidad, un velo que aún hoy cubre la mirada de millones, pero hay una grieta, un resquicio, una luz que comienza a filtrarse para aquellos que se atreven a mirar más allá. En las cámaras ocultas de Egipto, los sabios hermetistas ya lo sabían. No eran simples sacerdotes ni magos de leyenda. Eran guardianes de un conocimiento que trascendía el tiempo, portadores de una verdad tan poderosa que podía liberar o destruir. Sus labios pronunciaban una frase que ha sobrevivido a los milenios, un eco que aún resuena en los muros silenciosos de los templos. El todo es mente, el universo es mental. No era metáfora, no era poesía, era una advertencia y al mismo tiempo una llave que explicaba por qué las pirámides no eran solo montañas de piedra, sino máquinas de resonancia, capaces de canalizar energías que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar. Una llave que revelaba por qué sus templos estaban alineados con las estrellas, como si quisieran recordarnos que el ser humano no está separado del cielo, sino conectado con él en un tejido invisible de vibraciones. Cada rito, cada ceremonia, cada canto, no era un simple ritual religioso, era un intento de despertar la fuerza dormida en el interior del ser humano, una chispa divina, capaz de reflejar en la tierra el orden mismo del cosmos. Para ellos el universo no era una máquina fría ni ajena, era un pensamiento vivo, una mente cósmica que respira a través de cada átomo, de cada estrella, y también de cada uno de nosotros. Comprender esta verdad era abrir una puerta al verdadero poder de la creación. Cada pensamiento era un pincel, cada emoción un cincel, cada palabra un decreto capaz de moldear la materia misma. Por eso el hermetismo habló de correspondencia, de vibración, de causa y efecto, porque todo lo que ocurre afuera es apenas un reflejo de lo que vibra en lo más profundo de nuestro interior. Y quizás por eso fue considerado un secreto demasiado grande, un conocimiento demasiado peligroso para quienes gobernaban con miedo, y demasiado poderoso para ser entregado a una humanidad dormida. Un secreto guardado en silencio, oculto en símbolos, protegido en la sombra, esperando a ser recordado. Según ellos, cada pensamiento, cada emoción, es vibración que moldea la materia. Nada existe en reposo absoluto, todo se mueve, todo tiembla, todo pulsa en un ritmo invisible. Lo que ves con tus ojos no es más que la condensación de frecuencias más sutiles. Cada piedra, cada árbol, cada cuerpo, es sonido congelado en forma, una danza de átomos obedeciendo a una melodía silenciosa. Los sabios decían que la mente es el primer instrumento, que cada idea es como una nota que se expande en ondas invisibles, buscando resonancia en el mundo físico. Por eso una emoción de miedo puede atraer sombras, y una emoción de amor puede abrir caminos donde antes no los había. Lo que experimentas afuera, lo que llamas realidad, es solo la manifestación de lo que vibra en tu interior, una proyección de tu estado más profundo. Y aquí está la revelación. Si logras cambiar la vibración, cambia la forma. Si transformas el pensamiento, transformas la experiencia.
porque la materia obedece a la frecuencia de la conciencia que la observa. No es magia, es ley. Una ley olvidada, pero tan real como la gravedad que mantiene tus pies sobre la tierra. Los alquimistas lo repetían, casi como un mantra sagrado. Transformar el plomo en oro comienza por transformar la conciencia. Durante siglos, la historia nos hizo creer que buscaban solo metales preciosos, que en sus hornos escondidos trataban de convertir la materia burda en riqueza material. Pero ese fue el velo que cubrió el verdadero mensaje. La alquimia no era un arte externo, sino un viaje interno. El plomo representaba la pesadez de la mente dominada por el miedo, la ignorancia y el deseo. El oro era la chispa pura del espíritu, la luz que surge cuando el ser humano despierta a su verdadera naturaleza. El laboratorio real no estaba en las cavernas ni en los palacios de los reyes, sino en la propia conciencia. Cada emoción era un elemento, cada pensamiento una sustancia, y la obra maestra del alquimista consistía en refinar esas energías, purificarlas, elevarlas, hasta alcanzar la llamada piedra filosofal, el despertar de la mente creadora. Por eso se hablaba de fuego secreto, un fuego que no consumía metales, sino ilusiones, un fuego que quemaba lo denso, lo oscuro, lo falso, dejando solo lo eterno, lo luminoso, lo verdadero. La alquimia interior no buscaba oro en las minas, sino el oro del espíritu en el corazón del hombre. Ese era el tesoro que nadie podía robar, y la razón por la cual su conocimiento fue ocultado y disfrazado durante siglos. Platón lo confirmó. Para él lo que llamamos mundo físico no era más que una ilusión, una sombra proyectada sobre las paredes de una caverna, una copia imperfecta de una realidad mucho más elevada. En su famoso mito de la caverna describió a la humanidad como prisionera, encadenada desde el nacimiento, mirando solo las sombras que bailaban en la pared, sombras que confundían con la verdad, sombras que aceptaban como lo único real. Pero había algo más allá de esas formas. Un reino invisible a los sentidos, un plano de ideas puras, arquetipos y principios eternos. Ese era, según Platón, el verdadero universo, un universo mental, una inteligencia ordenadora que da forma a todo lo que existe. Lo físico, entonces, no era el origen, sino el reflejo. La materia no era la causa, sino la consecuencia. Y el ser humano, atrapado en la ilusión de los sentidos, vivía sin comprender que aquello que tocaba y veía era apenas un eco lejano de lo que la mente superior proyectaba. Platón enseñaba que el filósofo, el verdadero buscador, debía liberarse de las cadenas, atreverse a salir de la caverna y contemplar la luz directa de la verdad. Una verdad que no se alcanza con los ojos, sino con la conciencia. Por eso sus palabras trascendieron siglos, porque señalaban algo que muchos sospechaban: el mundo en el que habitamos no es el mundo definitivo, es solo la sombra de una realidad más alta, más perfecta, más luminosa. Y los gnósticos fueron perseguidos por atreverse a pronunciar una verdad incómoda, una verdad peligrosa para los poderes de su tiempo. La conciencia humana era la auténtica creadora del mundo. Decían que dentro de cada ser habitaba una chispa divina, una llama eterna que no necesitaba templos ni intermediarios para arder. Afirmaban que el cielo y el infierno no eran lugares, sino estados de la mente, y que despertar esa chispa era recuperar la memoria perdida de lo que realmente somos. Pero un pueblo que reconoce su divinidad interior es un pueblo imposible de dominar, porque ya no necesita dogmas, ni cadenas, ni amenazas de castigo eterno. Por eso los gnósticos fueron declarados herejes. Sus textos fueron quemados, sus maestros silenciados, y su sabiduría enterrada bajo montañas de miedo y censura. El castigo fue implacable: silencio, dogma, hoguera. Se les acusó de blasfemos, cuando en realidad eran mensajeros de libertad. Se les señaló como peligrosos, cuando lo único que amenazaban era la estructura del poder que se alimentaba de la ignorancia. Sin embargo, sus palabras no desaparecieron del todo. Algunos manuscritos sobrevivieron escondidos en cavernas y desiertos, como los rollos de Nag Hammadi, esperando el momento de volver a la luz, porque la verdad puede ser sofocada, pero no destruida. Y la chispa que ellos defendían sigue viva en cada uno de nosotros, esperando ser recordada, esperando ser encendida. Los Rosacruces lo mantuvieron en secreto. Sus símbolos encriptados, sus manifiestos misteriosos, eran más que simples escritos, eran llaves destinadas solo a aquellos capaces de comprender que el universo no se lee con los ojos, sino con la conciencia.
Los templarios lo defendieron en rituales ocultos. No eran solo guerreros ni monjes, eran guardianes de un conocimiento heredado de antiguos sabios, transmitido en silencio a través de símbolos, geometrías y códigos escondidos en catedrales y construcciones sagradas. Cada piedra, cada arco, cada vitral, era un mensaje velado. Lo que unía a estas órdenes no era el poder militar ni la riqueza, sino la certeza de que existía una verdad mayor que las leyes de los reyes y los dogmas de la Iglesia, una verdad peligrosa para quienes deseaban gobernar desde el miedo. Por eso su legado tuvo que ocultarse bajo capas de misterio. Sus reuniones eran secretas, sus palabras veladas, sus enseñanzas disfrazadas de símbolos, porque sabían que si hablaban abiertamente, serían perseguidos y exterminados, como tantas veces había ocurrido antes. Y sin embargo el conocimiento sobrevivió, oculto en logias discretas, en textos aparentemente inocentes, en símbolos que millones contemplaron sin sospechar que estaban ante un mensaje ancestral. El legado oculto de estas órdenes no buscaba crear religiones nuevas, sino preservar la llama del saber que afirma: la conciencia humana es chispa divina, la mente es creadora, y el universo responde al pensamiento. Ese fue su verdadero secreto, un secreto que nunca pudieron destruir, porque vive en el corazón del ser humano que se atreve a mirar más allá de lo aparente. En pleno Renacimiento, una época en la que Europa despertaba de siglos de oscuridad, apareció un hombre que se atrevió a mirar más allá de lo permitido, Giordano Bruno. Mientras otros discutían sobre planetas y estrellas como simples cuerpos celestes, él afirmaba algo mucho más profundo y perturbador: que el universo era infinito, que la vida se extendía más allá de la Tierra, y que en el centro de todo brillaba la conciencia como chispa divina. Su voz no temblaba cuando decía que la mente humana no era un accidente, ni un producto de la materia, sino una manifestación de lo eterno, que cada uno de nosotros llevaba dentro la misma esencia que mueve a las estrellas. En una época dominada por dogmas, sus palabras eran dinamita. Decir que la mente era chispa divina era afirmar que el ser humano no necesitaba mediadores para conectarse con lo sagrado, era reconocer que dentro de cada hombre y cada mujer habitaba el reflejo mismo de lo infinito. Pero esa verdad no podía ser tolerada. El poder de su tiempo necesitaba obediencia, no libertad. Necesitaba creyentes sumisos, no seres conscientes de su divinidad. Giordano Bruno fue apresado, humillado, interrogado durante años. Le ofrecieron retractarse, abandonar sus ideas, negar la chispa que él mismo sentía arder en su interior. Pero no cedió, y su valentía tuvo un precio. En Cielo y Cientos, en la plaza de Campo de Fiori, Roma, fue quemado vivo frente a la multitud. Creyeron que así extinguirían su fuego, pero lo que no entendieron es que ese fuego no lo consumió, ese fuego lo multiplicó, porque sus palabras, sus visiones y su legado sobrevivieron a las llamas, inspirando a generaciones enteras a mirar dentro de sí mismos y recordar: la mente es chispa divina. Un mensaje que ni el fuego, ni la censura, ni el miedo pudieron borrar. Pero la verdad no pudo ser borrada, solo oculta, solo disfrazada, como una corriente subterránea que sigue fluyendo bajo la tierra. Aunque nadie la vea, esa verdad ha atravesado los siglos, alimentando a quienes se atrevieron a escuchar su murmullo secreto. Podía ser negada en plazas públicas, prohibida en los libros, perseguida en las catedrales y en los reinos, pero no podía extinguirse. Porque la verdad no pertenece a los hombres ni a las instituciones. La verdad pertenece al universo mismo. Se escondió en símbolos, en metáforas, en cuentos aparentemente inocentes. Se disfrazó en rituales, en geometrías sagradas, en historias que parecían leyendas, pero que eran mapas para el despertar. Y aunque los inquisidores creyeron haberla enterrado bajo el miedo, esa verdad resurgía una y otra vez, con otros nombres, en otras voces, en otros tiempos. Porque la verdad es como una semilla, puede ser cubierta de tierra, pero tarde o temprano rompe la oscuridad para volver a nacer. Y así, generación tras generación, la chispa fue encendida de nuevo, en los místicos sufíes que hablaban de unidad, en los chamanes de América que recordaban que todo vibra, en los sabios de Oriente que enseñaban que la mente crea el mundo. La verdad nunca muere, solo espera al buscador dispuesto a mirar más allá de lo aparente. Y cuando lo hace, todo lo que parecía sólido se disuelve, dejando al descubierto la certeza de que lo real no está afuera, sino dentro. La ciencia moderna empezó a confirmarlo. Lo que antes eran intuiciones de sabios y místicos, hoy se vislumbra en los laboratorios más avanzados. El universo no es fijo,
no es una máquina rígida e inmutable. Es un océano de posibilidades que responde al pensamiento, a la intención, a la observación. El famoso experimento de la doble rendija lo reveló. La materia se comporta de manera diferente cuando es observada por la conciencia, como si la mente humana no fuera un simple testigo, sino una fuerza activa capaz de alterar el resultado mismo de la realidad. De pronto lo que parecía sólido, dejó de serlo. Los átomos, las partículas, la base de todo lo que tocamos, ya no podían describirse como objetos estáticos, sino como vibraciones, como ondas, que se colapsan en una forma concreta solo cuando alguien las contempla. Y así, lo que las tradiciones antiguas habían susurrado durante milenios, empezaba a resonar con los descubrimientos de la física moderna. El todo es mente, el universo es mental. ¿Era solo filosofía, o acaso era una verdad tan profunda que la ciencia tardó siglos en rozarla? Los científicos comenzaron a hablar de campos de energía invisibles, de entrelazamientos misteriosos, de universos paralelos y realidades múltiples. Y aunque muchos aún no se atreven a decirlo abiertamente, cada nuevo hallazgo parece apuntar hacia lo mismo, que la conciencia no está separada del universo, sino que es parte esencial de su diseño. Lo que piensas, lo que sientes, no es solo algo que ocurre dentro de ti, es una vibración que se derrama hacia afuera, una onda que toca el tejido mismo de la realidad. La ciencia comienza a abrir puertas que las escuelas iniciáticas habían guardado celosamente en secreto. Y detrás de esas puertas, la pregunta se vuelve inevitable: ¿hasta dónde llega el poder de tu propia mente? Hay un experimento que cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad. Un experimento tan simple en apariencia, y sin embargo tan profundo en sus consecuencias, que todavía hoy desconcierta a los científicos. El experimento de la doble rendija. Imagina un haz de partículas lanzado contra una pared con dos ranuras. Si nadie observa, las partículas se comportan como ondas, generando un patrón misterioso, como si se expandieran en infinitas posibilidades. Pero, cuando un observador decide mirar qué camino toma la partícula, su comportamiento cambia. La onda se convierte en partícula, la posibilidad se convierte en certeza. La sola presencia de la conciencia altera el resultado. El universo responde al observador. Lo que este experimento reveló es inquietante. La realidad no existe de manera fija e independiente. Es moldeada por la atención, por la observación, por el acto mismo de la conciencia al dirigir su mirada. No hablamos de metáforas, hablamos de ciencia, de un fenómeno comprobado, repetido y documentado. Un fenómeno que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. ¿Significa esto que la mente humana participa activamente en la creación de lo real? ¿Que nuestros pensamientos, emociones y percepciones no son internos, sino fuerzas que impactan el tejido del cosmos? Los sabios antiguos lo habían dicho: el todo es mente, el universo es mental. Pero ahora la ciencia lo estaba susurrando también. En el lenguaje frío de los experimentos y las matemáticas, la pregunta es inevitable: si la conciencia modifica la realidad, ¿qué realidad estás creando tú en este mismo instante? Porque cada pensamiento es una semilla, cada emoción, una vibración, y cada mirada consciente, un acto creativo que deja huella en el universo. Esto no es un simple pensamiento positivo, es la ley oculta que los poderosos temieron durante siglos, porque si lo comprendes, si lo aplicas, descubres que no eres una víctima del azar, eres el creador de tu mundo. Pero cuidado, una vez que abras los ojos no habrá vuelta atrás. El universo es vibración, y tú eres vibración. Cada emoción es una frecuencia, cada pensamiento, una semilla en el campo cósmico. Siembra miedo y recogerás miedo, siembra gratitud y cosecharás abundancia. Medita, visualiza, declara con intención lo que deseas y actúa alineado con esa energía. El mundo externo es solo un espejo. Si quieres cambiarlo, empieza dentro de ti. Ahora ya sabes un secreto que fue ocultado durante milenios. La mente lo controla todo y la tuya tiene el poder de transformar la realidad. ¿Estás listo para usarlo? Déjame tu reflexión en los comentarios, suscríbete y comparte este mensaje con quienes también buscan despertar. Recuerda, nada me detiene, todo me impulsa.